La colocación que Mateo ha dado a este acontecimiento de Mateo 9 del 1 al 8 no corresponde a cuándo sucedió, sino al propósito que tiene en mente de mostrar la superioridad de Jesús como Cristo o Mesías. Hasta el momento hemos visto la autoridad que Jesús tiene sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, el tiempo y los demonios. Ahora el apóstol Mateo nos mostrará que Jesús también tiene autoridad para perdonar los pecados, un atributo exclusivo de Dios. El texto nos dice que entrando en la barca regresó a tierra israelita, a su propia ciudad. Por Marcos sabemos que Jesús regresó a Capernaum, posiblemente la casa de Pedro. En Lucas se nos dice que estaba allí enseñando la palabra de Dios y que los fariseos y escribas que habían venido de todas las aldeas de Galilea, Jerusalén y Judá estaban entre la gente. Además, Marcos nos dice que aquella casa estaba abarrotada de tanta gente que ya no había espacio para nadie. El Evangelio según Marcos nos da una descripción un poco más detallada en cuanto a la forma de cómo le llevaron el paralítico a Jesús. Según Marcos, fueron 4 hombres que decidieron llevar a este paralítico a los pies de Cristo. Sin embargo, tan grande era la multitud que nadie más podía pasar por la puerta que decidieron subirlo al techo, hacer un agujero y bajarlo. Esto en Marcos 2, del 3 al 4. No sabemos qué relación había entre estos 4 hombres y el paralítico. Posiblemente eran familiares o solo buenos amigos. Lo que sí se logra ver en este texto es la fe de estos 4 hombres. Al ver Jesús la fe de ellos, la mayoría de comentaristas destacan en este caso que la fe de estos hombres y no la del paralítico es la cual provocó mover a Dios sobre éste. Esto muestra el beneficio de nuestra fe en otros. En primer lugar, Jesús consoló al paralítico al decirle que tuviera ánimo. Posiblemente se trataba de una enfermedad terrible que había producido dolores musculares y parálisis en las piernas de aquel hombre. Pero lo peculiar de este texto son sus palabras: tus pecados te son perdonados. Cualquiera hubiese pensado que la primera necesidad que tenía este hombre era recibir la sanidad de su parálisis. Sin embargo, Jesús nos dice que esto no es así. Lo primero que el hombre necesita es recibir el perdón de sus pecados. Posiblemente estos habían ya escuchado de la fama de Jesús y estaban allí para investigar todo lo referente al caso. Tanto los fariseos como los escribas eran hombres doctos en las escrituras y conocían muy bien lo que éstas enseñaban, de tal forma que cuando escucharon a Jesús decir que los pecados del paralítico estaban perdonados, comenzaron a decir dentro de sus corazones que Jesús blasfemaba, ya que solo Dios puede perdonar los pecados. Los líderes religiosos notaron de inmediato que Jesús afirmaba ser Dios, no entendían que Jesús es Dios y que tiene autoridad para perdonar pecados y sanar. Este aspecto doctrinal estaba muy claro para los fariseos y escribas, pero ahora allí estaba ese hombre de Nazaret, hijo de un carpintero, diciendo que le perdonaba sus pecados al paralítico. Esto para ellos era una verdadera blasfemia. La Biblia enseña que solo Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos, y Mateo no quiere pasarlo por alto, para mostrarnos la supremacía de Jesús como el divino Mesías. Jesús conoció sus pensamientos y por ellos los recrimina en público. Ahora bien, lo que Jesús hará a continuación será una señal contundente de que no dejará duda que los pecados de ese hombre le habían sido perdonados. Los judíos tenían la creencia que todas las enfermedades terribles que llegaban a la vida de las personas eran consecuencia de sus pecados. Sin embargo, ahora nosotros sabemos que no siempre es así. Por tanto, ahora viene Jesús y, aprovechando todas las circunstancias y creencias, pretende tomar ventaja para demostrar a través de la sanidad del paralítico que realmente le ha perdonado los pecados. Inmediatamente el resultado es asombroso para todos los presentes, ya que aquel que había sido llevado en una camilla ahora se levanta, toma su camilla y se va caminando a casa. Al presenciar esta sanidad, la gente se maravilló y glorificó a Dios, no solo por la sanidad en sí, sino porque la sanidad era una fiel evidencia de que realmente sus pecados le habían sido perdonados. Este pasaje nos enseña que la primera necesidad que el ser humano tiene es el perdón de pecados, antes de cualquier sanidad o milagro en nuestra vida. La salvación del alma es imperativa. Cuando el Señor perdona nuestros pecados, su restauración inicia y lo demás viene como una consecuencia del perdón de Dios que hemos recibido.